¿ok? Las distancias de, desde la universidad, cuántos kilómetros o longitud hay hasta llegar, por ejemplo, a la Universidad de Montemorelos en México, o la UPU, Universidad Perena Unión en Perú, o otras universidades como la de Andrews, que está en Estados Unidos. Y me quedé impresionado a ver esos detalles y pensaba en la juventud, porque cuando estás allí, cuando eres joven y tienes tiempo, por supuesto, puedes, aparte de lo que estás estudiando, eh, proyectarte hacia algún lugar, hacia alguna zona. No solamente quedarte con lo que estás estudiando o con lo que has estudiado, sino poder crecer en la carrera. Cuando tuve uno de los últimos sermones en esta iglesia, le hice un pedido a Dios. Le dije, oye, me gustaría que el próximo sermón fuese un poco diferente, fuese más de Jesús, ¿no? Más de ese amor de Jesús. Y cuando reflexionaba y tomaba tiempo para estudiar el Salmo 23, pues me gustó mucho cómo termina el Salmo 23. El Salmo 23 me lo recité de memoria porque en una situación difícil tuve que recordarlo. Los que estuvieron hace 15 días atrás se recuerdan más o menos ese momento, ¿sí saben? ¿Se recuerdan? No. Muy bien, ese viernes estuvimos hablando de que tuvimos que ir a un avión y estar allí montado durante 2 horas y media, ¿no? Y a veces esas cosas generan angustia, ¿no? Generan miedo, generan temor, ¿ok? Generan mucho temor, pero yo hablaba con él y leía y estudiaba y reflexionaba en cada palabra de este salmo del 91, del 21, y empiezas tú ahí a recordar, y después íbamos al libro de Génesis, y empezaba a recordar todo lo que tú has hecho, todo lo que has hecho por los hombres de la fe, cómo cada uno de ellos ha confiado en ti, y oraba allí y conversaba con él, y el Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová, dice esta versión, moraré por largos días, o la versión que tuvo Nuri, o viviré para siempre, ¿ok? Viviré para siempre. Y es que no tiene límite, ¿ok? No hay límite. Y cuando pensaba en realizar el tema, que Dios me ayudase para desarrollar el tema, pues me imaginaba la iglesia, me lo imaginaba a ustedes allí sentados, allí cada uno en su banca, cada uno en su posición, en su costumbre, estar allí siempre sentado. Pero me los imaginaba que íbamos en el avión todos juntos y que todos juntos, pues uno a un lado, otro a otro lado, todos con su cinturón de seguridad, todos con tal vez con casco, nadie se preocupa por nadie, nadie mira a nadie, nadie conoce el que está a su lado, nadie le interesa saber qué es lo que está pasando, pero es que vamos montados, vamos en un avión y de repente pues la alarma se enciende y que nuevamente abrocharse el cinturón, ya no podemos ir al baño, tenemos que quedarnos tranquilos y una niña dice, mamá, ¿qué está pasando? ¿Ok? Y vienen las azafatas revisando, abróchese, abróchese, que vamos a entrar en una zona no muy cómoda. Mire que hay viento en contra, así que tenemos algunos problemas. Y entonces, mientras que estudiaba y reflexionaba, me fui a 2 capítulos de la Biblia. Uno está en Mateo capítulo 6 y otro está en Lucas capítulo 12, si no me equivoco. En Lucas capítulo 12. Cualquiera de las dos evangelios puede ubicarte en Mateo 6 o en Mateo 12 y puedes encontrar allí un párrafo que dice, en Mateo 6 dice, la confianza en Dios, y en Lucas 12 dice la angustia y la ansiedad. Y me gusté, o sea, me tomé tiempo para poder pararme en Lucas capítulo 12, en Lucas 12, ¿ok? Y vamos todos, imagínense ustedes, vamos todos en un avión, vamos todos en un vuelo, vamos en un vuelo que hay problemas, que hay dificultades, y me gustan mucho esos aviones más modernos. Ok, ya el avión moderno trae una pantalla táctil que tú vas seleccionando cómo, a qué altitud vamos, a qué temperatura está por fuera. ¿Alguien ha visto la temperatura exterior? ¿Cuántos? Menos, menos 8.
Menos 70, 60, 56 grados, menos 56 grados. Y cuando yo empecé a ver si a menos 56 grados, a 40.000 pies, con tanta velocidad y tal, todos esos detalles que a mí me gusta, pues yo agarré y puse la mano en el borde del avión y de verdad estaba frío, ¿eh? Ahí estaba frío. Y yo dije, quiere decir que por algún detalle mecánico, pues la congelación es automática. La congelación es automática. O sea, quiere decir que no vas a tener ni noción de tiempo de reflexionar y pensar en que en nada, no tienes tiempo para nada. Y hay una película que se está promoviendo hoy día y donde algunas personas se presenta como que viene el fin del mundo y entonces algunas personas dicen, no, pero es que quiero ir a visitar a mi hijo y estar con mi hijo y entonces resulta que no hay tiempo, ya no se puede, hay un caos y un montón de cosas, pero esa no es la idea de esta mañana en este tema, ¿ok? En este tema. Dice allí, Lucas 12, estamos hablando de Lucas 12, versículo 22 o Mateo 6, para el que lo tiene también. Dijo luego a sus discípulos. Muy bien, me gusta mucho cómo empieza Lucas a dar detalles. A mí me gustan los detalles. Dijo luego a sus aprendices, a lo que están escuchando. Pero ¿por qué hay un intervalo de tiempo? ¿Por qué no hay una continuidad en lo que se está hablando? ¿Por qué algo interrumpió lo que Jesús está diciendo? Hay alguien que interrumpió lo que Jesús está diciendo, porque si vamos a versículos anteriores, vamos a ver que Jesús está enseñando, hay una multitud de gente, incluyendo a sus discípulos, pero Jesús está abiertamente explicando algunas cosas en cuanto al dinero, a las propiedades, a las riquezas, y de repente en ese silencio, maestro, di a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Se escucha eso. Se escucha a alguien que dice, maestro, por favor, tú di a mi hermano que sea justo en lo que debemos de compartir. Por eso se interrumpe esa comunicación en lo que Jesús está diciendo y por eso el texto de Lucas dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os angustiéis, que quiere decir no os afanéis, ¿ok? No tengan angustia, no tengan afanes, no tener preocupaciones, no tener motivos que te quiten el sueño, ¿ok? No deje de dormir por vuestra vida. Me gusta mucho lo que Jesús dice, por vuestra vida. No os angustiéis por la vida. Cuando el término de vida está hablando aquí, el aspecto de Lucas en cuanto al griego, está diciendo la vida temporal, la vida momentánea, la vida pasajera, la vida diaria, los afanes de la vida cotidiana, el diario vivir tuyo o mío. Eso es a lo que Jesús está refiriendo. Jesús está diciendo, no os afanéis por las cosas terrenales, temporales, ¿ok? Sino Jesús está intentando llevarnos a podernos preocupar o tomar tiempo en pensar, en reflexionar, en meditar en otro aspecto de la vida. En otro aspecto, no en ese, no en lo que habitualmente nos pasa, que tenemos que sacar cuenta, que no llegamos al mes, que hay situaciones difíciles, que no tengo dónde vivir, que eso, poder salir de allí. Y solamente sales de allí cuando estás ¿dónde? Bajo su mano, cuando estás bajo la confianza en Dios, pero que también podemos decir en esta mañana cuando estás en las alturas, ¿ok? Cuando estás en el aire, ya nada pasa, todo está más tranquilo, pues bueno, a pesar de que hay dificultades, alarmas que se encienden y que nos preocupan, pero ahí estamos tranquilos, ahí estamos cómodos, ¿ok? Entonces dice Jesús, no os afanéis, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y empieza Jesús a narrar tres historias, ¿ok? Jesús intenta llevarnos en ese momento a la gente que está allí, a sus discípulos, en tres aspectos de la vida. Tú te puedes ubicar en uno de ellos. Dice Jesús una cosa, dice Jesús otra, y después dice Jesús otra. Dice tres ejemplos que coloca, que me gustan mucho, los ejemplos de Jesús en cuanto al afán, a la ansiedad, a la angustia, a los momentos difíciles que vamos a afrontar cada uno de nosotros. Dice allí, considera, algunas versiones dicen las aves, otros dicen los cuervos,
que ni siembran ni ciegan. Me gusta mucho el término de sembrar, ¿ok? Sembrar es esparcir, sencillo. Sembrar, lo hemos estudiado, no es la forma que tenemos habitualmente de ir con una pala o con un pico, poder excavar en la tierra, poder sembrar, dejar allí la semilla, poder tapar la semilla y esperar en su tiempo, estarle echando agua de acuerdo a la luna. No, eso no es así. Jesús no está diciendo este término. Jesús está hablando de la siembra ni la ciega, la siembra que se esparce, la siembra que se echa sin medida, sin saber o sin tener el cuidado si esa semilla dará o no dará fruto. Y por eso Jesús presenta primero un pájaro, ¿ok? Yo quise traer, en esta mañana quise traer a la mascotita de Francesco. Vamos a ver si quiere salir. Hola, Mini. Ven. Ella está aquí, pero ella no se preocupa por nada. Te quedas bien, tranquila. Bien, ella está aquí, pero ella no se preocupa por nada. Búscame la servilleta que te pedí. Muy bien. Pero ella no sabe, ella no conoce nada, ella no sabe absolutamente nada. Ella está allí, pero ella no siembra, pero ella no hila. El término que se utiliza es hilar, como decir que constantemente está haciendo un trabajo detallado, medido. Ella no tiene necesidad, ella no sabe que tiene necesidad de. Y eso es el ejemplo que Jesús está colocando de un ave, de un animal, de un pájaro que confía en que Dios, que la creó, le sustentará. Me gusta mucho eso. Es necesario confiar que Dios que te creó a ti te va a sustentar. ¿Qué pasó? Está mirando a todo. Muy bien. Ella se queda conmigo siempre allí. Vente, vamos. Bueno, ahorita viene Francesco a llevarse. Muy bien, entonces Jesús está colocando un ejemplo que es un ejemplo para ellos entenderlo. Un animal que, nada, que necesita, que tiene necesidades, ¿ok? Y que el Señor la suple. Y a veces me quedo yo impresionado cómo el Señor, tantos animales que hay, y nos ponemos a detallar, Francesco y yo, y hemos visto un pájaro, ¿ok? Debe ser que había necesidad en su casa. Debe ser que los huevitos ya habían dado, agárrala, porfa, ya habían dado, no, agárrala, te dije que la agarrara. Pues debe ser que el nido ya había dado sus crías y esto implicaba que ese pajarito necesitaba buscar comida. ¿Cuántos gusanitos tenía en el pico? Yo dije, pero ya va, vamos a verlo bien. ¿Por qué no se los come? ¿Ah? Yo diría, pero es que si yo fuera padre, yo agarraría, me los comería y después, bueno, hago lo que tengo que hacer con ellos. Pero él no, él lo iba colocando así, de forma lateral. Tenía 3 gusanitos en la boca, 3. En el pico tenía 3 gusanitos. Llevaba 3 gusanitos allí, él en su pico. Y me gusta mucho eso, porque es la forma en que Dios sustenta aún las necesidades que tenemos en casa. Él sabe las necesidades que tenemos y vamos a irlo viendo más adelante. Muy bien, entonces hemos hablado acerca de los animales, de los pájaros. La vida es, ok, sigue diciendo, versículo 24, que ni tenéis despensa, dice, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensas ni granero. Vean ustedes que este aspecto son 4 características que nos está colocando Jesús. Ni hilan, ni cosechan, ni almacenan, ni tienen una superficie en la cual guardan. Yo dije, pero es que, ¿por qué Jesús estará dándonos tantos detalles en cuanto a ello? Tuve que investigar un poco más este aspecto porque el término que está diciendo de despensa y de granero era que para el tiempo palestino ellos tenían un lugar, un sótano o una despensa subterránea donde el clima era correcto y donde allí almacenaban las reservas. Pero no me quedé con eso. Yo dije, ok, está bien, vale, vale. Hago un hueco, pongo allí el trigo, la cebada, tengo allí algunas ramas ¿cómo se dice?
condimento para condimentar lo que voy preparando y lo tengo allí. Para nosotros hoy día, esto, escuche bien lo que voy a decir, es tu jubilación. Porque cuando analicé el texto en hebreo, en griego, perdón, cuando analicé el pasaje en griego, dice que esa es la reserva que debes de tener para tu jubilación. ¿Han hecho reserva para su jubilación? ¿Ah? Sí, algunos sí, algunos no. Unos piensan, unos se preocupan. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero Jesús está diciendo, aunque tengas un espacio, un lugar en tu casa donde tú estés seguro que ya allí nada faltará, no me estoy refiriendo a eso. Jesús está diciendo, aunque tu confianza esté allí y tú digas, bueno, no pasará nada, 11:9, ¿se recuerdan? No pasará nada, COVID, no pasará nada, la economía de Estados Unidos, no pasará nada, las guerras que están habiendo, esto ha hecho un desastre económicamente que estamos como estamos, si vivimos bajo la voluntad y la misericordia de Dios, ¿ok? Entonces, Jesús está diciendo, aunque tengas tu jubilación segura, tienes que confiar en mí. Si tú estás creyendo en esa jubilación y estos son muchos casos que escucho a diario, gente que tenía recursos, que tenía mucho dinero y que con la jubilación, te conozco uno de ellos, fabricante de obras aquí en Tenerife, teniendo obras grandes, obras, pisos que me llevan constantemente a diferentes lugares. Esto lo hizo mi padre, esto lo hizo mi padre, esto lo hizo mi padre, y tenía una reserva de $250,000. Y cuando él muere, deja dos deudas y el banco dice, mira, esta que era un compromiso nuestro del pago de su jubilación, lamentablemente no podemos cumplir porque él tiene una cláusula, él la firmó y necesitamos depender de esa cláusula para pagar las deudas que tiene. Así que el proyecto que tenía para dejar a su familia, a su esposa, en este caso que es la que continuó viva, no pudo hacer nada. Se tuvo que quedar sin esos 250,000 euros que el banco debía de dar porque tenía una deuda y entonces tuvieron que empezar a vender y después el banco empezó a reclamar. Y hace poco, en un local que tienen por Finca España, fue quitado porque el banco tuvo que decir, mira, eso tiene que entregarlo porque no podemos más. Muy bien, entonces el Señor está diciendo, aunque tengas reserva, confía en Él. ¿Ok? Me gusta mucho eso. Y sigue diciendo este texto. Y, ok, ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Me gusta mucho cómo lo presenta Jesús. ¿Acaso no valéis mucho más vosotros que ellas? ¿Ah? Cuando me miro yo, intento ir más arriba y me miro, ya no me miro, intento ir mucho más allá y digo, eso es como Dios me ve a mí. Dios me ve que valgo mucho, que tú vales mucho delante de Él. Y entonces ahora, ¿y quién de vosotros podrá con angustia añadir a su estatura un codo? Ahora presenta otra enseñanza. Él dice, ¿quién de vosotros podrá añadir a qué? ¿A su qué? A su altura, ¿no? ¿Cuánto equivale un codo? ¿Cuánto equivale? Unos 33 centímetros en la antigüedad, porque puede ser que el brazo era más pequeño, pero para el codo egipcio era más o menos unos 40 centímetros, ¿ok? Lo que equivalía a un codo. Pero está diciendo, ¿y quién de vosotros podrá con angustia, con afán, ¿ok? Con situaciones difíciles, añadir un codo 40 centímetros a qué? A su altura. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Puedes tú añadir 40 centímetros a tu altura? Bueno, voy a decirlo de esta manera. ¿Puedes tú añadir 10 milímetros a tu altura? ¿Un centímetro? Para las niñas el crecimiento es entre los 17 y 18 años, más después que cumples esa edad, no puedes crecer más. Para los niños de 18 a 20 años, después que cumples esa edad, con tanto baloncesto que puedas seguir jugando, lamentablemente, no vas a crecer más. Pero escuchen bien, ¿están de acuerdo conmigo? Levantan la mano, ¿sí? ¿Se está refiriendo a eso el texto? No se está refiriendo a eso el texto.
El texto no está diciéndote que tú puedas crecer en altura. No es eso. El texto está diciendo, con afán podés añadir más años a tu vida, más años para que puedas hacer mucho más cosas, más años a proyectar tus metas, a proyectarte como familia, a tener hijos, a montarte como un dueño, administrador de una empresa. A eso es lo que se está refiriendo el texto, que con angustia, con dificultad, con alimento sano, con mejor, con descanso, con tilos, con té y con hierba, no puedes aumentarte en decir que vas a vivir 6 meses más. Y eso es lo que Dios está presentando. Jesús está presentando un pensamiento y una preocupación para esta gente de que aunque hiciese lo que hiciese, todo está y depende de Dios. Y cuando yo pensaba en esto, decía, pero es que tiene sentido, porque si Adán era el que comía del fruto y vivió 930 años, de la descendencia de Adán se cita una persona que se llamó Matusalén, que vivió 969 años, pero que él no comió del fruto directamente. Pero Dios lo mantuvo ¿hasta cuándo? Hasta antes del diluvio. ¿Ok? Allí. ¿Y esto es qué? Esto es confiar en la mano poderosa de Dios que sustenta nuestra vida, que confiemos en Él constantemente. Y más adelante presenta otra historia. Muy bien. Pues si no ponéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os angustiéis por lo demás? ¿Sí entienden? Pues si no podéis ni aún lo que para nosotros es tirarnos un poco más, poder tener una despensa, poder confiar en Dios es menos, es poco. ¿Por qué? Dice allí, no podéis, ¿por qué os angustiáis por lo demás? Me gusta mucho esto porque es necesario que lo estudiemos. Dice, por lo que tenéis necesidad o por lo poco, es lo que quiere decir el griego. Por lo poco. El Señor nos da todo. ¿Y por qué tú te preocupas? ¿Por qué? Por lo poco. Por lo que casi no es nada ni vale nada. Pues si no podéis ni aún, ok. 27. Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que Jesús está presentando ahora la tercera historia. La tercera historia está hablando acerca de qué? De flores. Y Jesús lo está llevando a que pueda mirar el panorama de ese momento. Aunque el texto dice lirio, yo estuve buscando, intentando, porque a veces lirio, cuando yo era niño, pensaba que un lirio, un tallo verde, ¿cierto? Con una flor blanca, ¿cierto? Y ese es un lirio, ¿ok? Ese es un lirio. Pero es que tenemos que llevarnos, o el texto nos lleva a Palestina, que es donde Jesús está y tiene una planicie donde hay un sembrado constante, donde hay muchas flores, que estas es naturalmente de la ciudad que puedan florecer y que no solamente son flores rojas, sino que también son blancas, son rosas o son moradas. Y por eso el lirio, aunque aparentemente sea blanco, Jesús está llevando a un panorama multicolor, un panorama colorido en cuanto a la región de Palestina. Y dice allí que ni aun los lirios, viendo a los lirios, ni aun Salomón, ¿qué dice? Se vistió como como uno de ellos. Cuando era niño pensaba en el lirio. Estuve estudiando mucho acerca de esta planta y en qué situación se da estos lirios. En una maceta, con buena tierra, ¿sí? ¿Sí? Ah, se dan en el campo, ¿ok? Allí aparecen los lirios. Sí, una maceta también puede ser. Muy bien. Yo vivo en el Sobradillo y de costumbre camino los domingos y salgo del Sobradillo, subo por la Plaza de las Papas, sigo hasta La Esperanza y llego hasta arriba hasta Liperdino y después bajo. Un día caminando por allí, me acerqué por donde está un alquiler de vehículos, McLaren, que queda por allí,
y vi una bajada, me imagino que es cuando llueve, baja el agua por allí, y vi un lirio, ¿ok? Verde, bonito, blanco, con esa espiguita, un toco así amarillento, ¿ok? Esas semillitas que trae, pero es que el lirio no estaba en un lugar tan deseado. El lirio estaba en un fango, en un montón de barro, en un montón de lodo. Y el Señor está presentando una imagen en cuanto a Salomón. Pero ¿cómo podemos unir dos cosas? ¿Cómo podemos decir? ¿Cómo Jesús está diciendo los lirios y Jesús está diciendo Salomón? Con toda su pompa, con toda su riqueza, ni aun Salomón se vistió como unos de ellos. Pues no está diciendo de vestimenta. No está hablando, vean ustedes que cada uno de los pasajes que estamos estudiando, Jesús no se está refiriendo a lo que humanamente estuviéramos preocupando. Jesús se está refiriendo en este pasaje a la sabiduría de Salomón, a la enseñanza, a la corte que tenía él, que él se paseaba delante de ellos dando instrucciones y pidiendo algunos consejos, cómo haría en algunas situaciones cuando él tenía las decisiones que tomar en cuanto a algunas cosas del pueblo. A eso es lo que se refiere el texto. La sabiduría de Salomón, la enseñanza, que aún reinas de diferentes regiones venían a escuchar sus consejos porque decían que era un hombre que sabio, era un hombre que tenía una capacidad tremenda. Tú le traías un problema y él pensaba y te lo resolvía. A eso es lo que el texto se está refiriendo. Dice allí, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuántos más a vosotros? Y Jesús da un cierre. ¿Qué dice allí en su versión, en su Biblia? Hombres de poca fe. Quiero traducirlo. Hombres de una fe corta, de una visión corta, de proyectos que te colocas que son pequeños, metas que intentas hacer que no se cumplen, proyectos de familia que presentas, que te preocupas, que inicias, pero que no se terminan. La idea es, no es que, y lo hemos estudiado en la semana, no es que Dios llama a personas que tienen capacidades, dinero, riquezas para poder trabajar. No, Dios llama tanto a Simón llamado Pedro como a quién, como a Pablo llamado Saulo de Tarso. Los llamó a los dos a un servicio, a un trabajo, una con unas características y otras con otras. Pero Dios te ha llamado a ti con lo que tú tienes, con tus características, con tu proyecto, con tus metas, a muchas de ellas rotas, muchas de ellas no cumplidas, pero que Dios te llama y te ha llamado para hacer un servicio. Mire, las compañeras de trabajo, como saben que yo salgo mucho a hacer cosas fuera, pues una mañana me dicen, ellas me dicen, Dorrín, necesito que me traiga 2 bocadillos, y da. Ok, y 2 Coca-Cola, vale. Le digo, ok, voy al bar y me siento allí a esperar que me den lo que me han pedido. Necesito llevar 2 bocadillos, necesito llevar 2 refrescos así. Ok, está bien. Me quedo allí sentado mientras que están preparando. Está una joven allí, muy linda, muy bonita, buen cabello, tatuaje y algunos proyectos de su vida y hablando de algunas metas y proyectos. Pero de repente ella dice, esa es la peor decisión de mi vida. Y me llevó al tema de una vez, directamente a lo que estaba estudiando, lo que estaba preparando. Pero cómo que una mujer con un buen vehículo, con buenas metas, con una carrera profesional, porque tenía contactos con gobierno, ayuntamiento en cuanto a proyectos X, decía, esa es la peor decisión de mi vida. Y yo pensaba, decía, pero es que nunca voy a decir que estar en Cristo, nunca voy a decir la meta que me he colocado, la familia que tengo, los planes que hemos tenido, no ha sido la peor decisión de mi vida. Ha sido las mejores decisiones que Dios me ha podido dar. Aunque las he limitado, pues bueno, pero Dios nos ha podido dar. Y entonces termina con hombres de poca fe. Delante de ellos estaba Jesús, pero este pueblo no
conocía a Jesús todavía, porque este pasaje me va a llevar a un versículo, un capítulo 8 en el Evangelio según San Mateo, más adelante en Lucas, que vamos a encontrar a Jesús durmiendo en la barca, los discípulos preocupados, afanados, angustiados por lo que está pasando, la barca estremeciéndose, y entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Pero cuando Jesús se levanta, cuando detiene el viento, cuando la mar se detiene, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedece? Porque no tenían la visión larga de poder mirar quién estaba al frente de ellos. Y entonces Jesús nuevamente repite qué cosa. Hombres de fe corta. No es que no tenían fe, pero ¿qué pasaba? Estaba corta. Yo no sé cómo es tu fe. Yo no sé si te has ubicado en una de esas tres enseñanzas en esta mañana. La idea es que puedas tener fe. En algún momento vamos a aterrizar. En algún momento vamos a poder tocar tierra. Y algo pasa cuando tocamos tierra, ¿eh? Cuando tocamos tierra, me preocupa mucho que a veces no nos damos cuenta de todo el trabajo que hizo el piloto para llevar a la nave a ese lugar. ¿Sí? ¿Han pensado en eso? No recordamos ni ya nos daremos cuenta de todo lo que hizo Jesús para llevarnos a la vida eterna. No nos preocupamos por el que está a nuestro lado, sino al contrario, si podemos alargar más la lengua, nos podría servir mucho más. Discúlpeme que lo diga de esta manera porque lo siento de todo mi corazón. Esa es nuestra idea. La idea es que cuando aterrice el avión, tú puedas estar contento y el que esté a tu lado también pueda estar contento y pueda saludar al piloto de tu vida, que fue Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.